Seguimos con trigonometría. Esta semana vamos a trabajar funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son relaciones que se establecen entre los lados de un triángulo rectángulo. Sí, pero antes es bien importante que nosotros aprendamos a identificar los lados de nuestro triángulo rectángulo. Cuando trabajamos, ¿qué fue? Teorema de Pitágoras, ahí nuestro objetivo fue identificar la hipotenusa. Los otros dos lados simplemente los llamamos catetos, como está en la figura. Recordemos que la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande de nuestro triángulo rectángulo y va a ser el lado que se encuentra en sentido opuesto o enfrente del ángulo de 90 grados. Si aquí tenemos nuestro ángulo de 90 grados, el lado que se encuentra enfrente, recordemos que le llamamos hipotenusa. Y los otros dos lados simplemente les llamamos catetos. Sí, pero ahora nosotros como vamos a estar relacionando lados, les dije al principio, de nuestro triángulo rectángulo, ahora va a ser importante identificar uno de los otros ángulos que nos van a quedar, identificarlos y tenemos que trabajar solamente con respecto a uno de esos ángulos. Ya en los problemas ya va a estar definido con respecto a qué ángulo tienen que trabajar. Sí, en este triángulo que les puse aquí es para que nosotros recordemos también que siempre nuestros ángulos, es decir, los vértices de nuestros triángulos siempre van a tener letras mayúsculas y nuestros lados siempre van a tener letras minúsculas. Pero igual hay que recordar que cuando empezamos a trabajar triángulos, nosotros dijimos, por ejemplo, si aquí está nuestro lado A, digo nuestro vértice A o ángulo A, enfrente de él le vamos a llamar lado A. Si aquí está mi vértice B o ángulo B, enfrente de él va a estar el lado B, ¿sí? Y por último, si aquí tengo mi ángulo C o vértice C, enfrente de él va a estar el lado C. Ojalá y se acuerden de esto. Sí, entonces, ahorita nuestro objetivo es establecer relaciones entre los lados. Esas relaciones nosotros las vamos a establecer como términos de divisiones, ¿sí? Por ejemplo, todas las que nosotros podemos establecer con esta figura entre los lados va a ser A entre C, A entre B, B entre A, B entre C, C entre A y C entre B. ¿Sí? Esas son todas las relaciones, hablando de en forma de razón, de las que nosotros podemos establecer y relacionar los lados de nuestro triángulo. Bueno, esas razones son las que nosotros vamos a trabajar en este tema, pero les vamos a llamar funciones trigonométricas. ¿Sí? Antes de que empecemos con nuestras fórmulas y cómo vamos a hacer nuestras fórmulas, vamos a recordar un poquito. Esto ya se los recordé hace ratito. El lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados, dijimos que le llamamos hipotenusa. Anteriormente no nos importaban el nombre de los otros, simplemente catetos. Dijimos también que nuestra hipotenusa es el lado del triángulo rectángulo que es más grande que los otros dos. ¿Sí? A los otros dos dijimos que se les llama catetos. Bueno, como este ángulo ya dijimos que es de 90 grados, es el que se forma con dos lados perpendiculares de nuestro triángulo. Entonces, de acuerdo a las propiedades que nosotros tenemos de triángulos, la suma de los otros dos lados tiene que ser 90, porque recordemos que la suma de todos los ángulos de interiores de un triángulo suman siempre 180 grados. Por lo tanto, si este vale 90, pues los otros dos sumados tienen que ser 90. ¿Sí? Aquí también les recuerdo el teorema de Pitágoras. Recordemos que en el teorema de Pitágoras el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso ya lo sabíamos. El primer ejercicio que ustedes tienen
es colocar nada más letras, ¿sí? De acuerdo a lo que les expliqué hace ratito. Hace ratito yo les dije que las letras en las esquinas, que les llamamos vértices o les llamamos ángulos, siempre van a llevar letras mayúsculas, ¿sí? Los lados siempre van a tener letras minúsculas, pero siempre van a estar relacionados. Si aquí está la letra M, enfrente de ella va a estar la letra M. Si este es un ángulo, va a ir en mayúsculas y el lado M va a ir en minúsculas. Esa va a ser la diferencia. Ángulos mayúsculas y lados minúsculas. Si aquí está la letra ñ mayúscula es porque está en un vértice, en un ángulo. Enfrente de ella va a estar la letra ñ. Si aquí está la letra N, enfrente de ella va a estar la letra N. Una mayúscula y una minúscula. Entonces, de eso se trata su primer ejercicio. Otra cosa súper importante, hace rato les dije, vamos a trabajar ahora un ángulo fijo. Yo les voy a indicar en sus ejercicios qué ángulo van a trabajar. Tenemos nuestro ángulo A, aquí le puse que este va a ser el ángulo fijo. Ahora, de acuerdo a la fijación de un ángulo, mis catetos ya les voy a poner otro nombre, ya no van a ser nada más catetos, ya va a ser un cateto opuesto y un cateto adyacente. Y nuestra hipotenusa siempre la vamos a identificar enfrente del ángulo de 90. ¿Sí? Les puse hasta flechitas para que ustedes me entiendan. Si yo fijo el ángulo A, enfrente de él va a estar el cateto opuesto. Y por consiguiente, como aquí ya identifica hipotenusa, el lado que queda, pues ese le vamos a llamar cateto adyacente. En un triángulo rectángulo, para poder trabajar las funciones trigonométricas, voy a tener una hipotenusa, un ángulo fijo. Este ángulo puede estar en este punto A o en este punto B. Si en este caso lo fijé en el A, enfrente del ángulo A le llamo cateto opuesto y el otro va a ser cateto adyacente. Nosotros, para no estar escribiendo cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, vamos a poder utilizar abreviaciones. Si la hipotenusa le podemos llamar IP, el cateto opuesto CO o CO, el cateto adyacente CA. Entonces recuerden, enfrente del ángulo que yo les marque es cateto opuesto y el que queda es cateto adyacente. Ahora sí, si ya aprendimos a identificar en esta parte nuestros lados de los triángulos, recuerden, es hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Ahora sí, nos vamos a trabajar las funciones trigonométricas. Dijimos que las funciones trigonométricas van a ser relaciones que se establecen entre dos lados. Regularmente las vamos a expresar como división o cociente. En todo triángulo rectángulo vamos a tener 6 funciones trigonométricas que vamos a llamar seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Si son 6 funciones, en ese orden hay que aprenderlas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Sí, ahora, igual estas las vamos a poner de forma abreviada porque así aparecen en las calculadoras, así aparecen en fórmulas que más adelante vamos a tener. Sí, la función seno la vamos a poner como sen, coseno, cos, tangente, tan, cotangente, cot, secante, sec y cosecante, CSC. Ahora, cada función trigonométrica va a tener una fórmula. Es difícil a veces aprenderse las fórmulas. Entonces, lo que siempre hago cada año, y que nos ha funcionado, es aprender a escribir las fórmulas, aprender a construirlas para que no se las tengan que aprender de memoria. ¿Sí? ¿Cómo las escribimos? Usando el siguiente proceso. Paso 1, escribir nuestras 6 funciones trigonométricas abreviadas y de forma horizontal, es decir, una enfrente de la otra, ¿sí? De tal manera que nos queda seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, pero en forma de línea, van en un renglón. Ahora, en la parte de abajo, vamos a construir nuestras fórmulas, dice aquí, usando la palabra coca.
y diciendo. Coca, coca, ip, ip. ¿Sales? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, paso 1, escribimos las 6 funciones trigonométricas y decimos coca, coca, ip, ip. ¿Cómo escribimos esa frase? La vamos a escribir abajo de cada función trigonométrica. Vamos a ir poniendo por sílaba nuestra expresión. Coca, coca, ip, ip. Observen. Coca, coca, ip, ip. Ahí quedó nuestra frase. Ahora, como las funciones trigonométricas son división de 2 lados, entonces volvemos a usar nuestra palabra, nuestra frase, toda la frase completa. Coca, coca, ip, ip. Ya la escribimos una vez. Ahora, la volvemos a escribir abajo, pero ahora de forma invertida. Las sílabas van a ir al revés. Es decir, ip, ip, caco, caco. ¿Sí? Aquí ya lo pusimos. Ip, ip, caco, caco. Ahora, estas me van a indicar fórmulas. Ya por último, observen, aquí se los marqué de colores porque son diferentes. En medio de estas 2 últimas sílabas que puse, vamos a poner una rayita que me indique división. Y después de la palabra seno ponemos igual, coseno igual. ¿Qué va a representar esto? Me va a decir seno es igual al cateto puesto sobre hipotenusa. Coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es igual al cateto puesto sobre cateto adyacente. Cotangente es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y cosecante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Esas son las fórmulas que nosotros necesitamos y que son referentes a las 6 funciones trigonométricas que tenemos. Sí, aquí ya se los puse ya de otra forma, pero es lo mismo que tienen aquí, nada más que ahora ya he interpretado qué es lo que les acabo de decir ahorita. Seno es igual a CO sobre IP, y aquí ya les puse ya seno de A es igual al cateto puesto sobre hipotenusa, y así sucesivamente, cada una de las funciones trigonométricas. Así es como se construyen nuestras 6 fórmulas. Sí, ahora, ¿para qué son nuestras funciones trigonométricas? Para hacer cálculos. Esos cálculos nos va a servir para resolver problemas en la vida cotidiana. A ver, vamos con el ejemplo 1. Dice, calcula las 6 funciones trigonométricas del ángulo T. Este ángulo T es el que vamos a poner como fijo. Tenemos ángulo R, ángulo S, lado 7, 6 y otro lado de 9.2. ¿Cómo vamos a hacer? Paso 1 es poner nuestros nombres a cada lado de nuestro triángulo. ¿Sí? Empezamos siempre con la hipotenusa. Si aquí está mi ángulo de 90, enfrente de él está la hipotenusa, es decir, la hipotenusa vale entonces 9.2. Si este es mi ángulo T, enfrente de él dijimos que está el cateto opuesto. El cateto opuesto vale 6. Y el que queda es el cateto adyacente, vale 7. Ahora sí, con las fórmulas que nosotros construimos, vamos a hacer nuestros cálculos. Como es con respecto al ángulo T, aquí voy a poner seno de T es igual al cateto puesto sobre hipotenusa. Sustituyo y veo en mi triángulo, cateto puesto vale 6 entre la hipotenusa que vale 9.2. Divido 6 entre 9.2, ya me queda 0.6521. Vamos con el coseno. Coseno de T es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Igual veo en mi triángulo. Cateto adyacente 7 entre la hipotenusa 9.2. Divido y me queda 0.7609. Tangente de T, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto vale 6 y el cateto adyacente vale 7. Entonces me queda 6 entre 7, 0.8571. Cotangente de T,
cateto adyacente sobre el cateto opuesto. El cateto adyacente vale 7 entre 6, que es el cateto opuesto. Dividimos y me da 1.1667. Secante de T es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Me quedaría 9.2 entre 7. Es igual a 1.3142. Y por último, la cosecante de T es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, es igual a 9.2 entre 6, dividimos y me queda 1.5333. Y en el ejemplo 2, pues para que quedara más claro, les puse otro, ¿sí? Ahora nuestros vértices es D, E y F. Identificamos primero, aquí tienen las medidas, un lado vale 13 y otro 6.9, otro 11. Identificamos primero la hipotenusa. Aquí está el ángulo de 90, enfrente está la hipotenusa, vale 13. Si ahora el ángulo coloreado, o aquí me está diciendo con respecto al ángulo de este va a ser el ángulo fijo, enfrente de él va a estar el cateto opuesto y el lado que queda es el cateto adyacente. Calculamos nuestras 6 funciones. Seno de D, ahora voy a utilizar la letra D porque es el ángulo que está marcado y aquí arriba me dice trabaja el ángulo D, ¿sí? Entonces escribo, seno de D es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, es igual a 11, vale el cateto opuesto y la hipotenusa 13. 11 entre 13, 0.84. 61. Trabajemos 4 decimales, después del punto 4 números si es que los hay. Coseno de D, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto adyacente vale 6.9 entre 13 la hipotenusa, nos da 0.5307. Tangente de D es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, 11 entre 6.9, 1.5943. Cotangente de D, cateto adyacente sobre cateto opuesto, 6.9 entre 11, dividimos 0.6272. Secante de D, hipotenusa sobre cateto adyacente, 13 entre 6.9 nos da 1.8840. Y por último, la cosecante de D, hipotenusa sobre el cateto opuesto, sería 13 entre 11. Hacen su división y nos queda 1.1818.